Hola, en este video vamos a ver una aplicación clínica, una aplicación práctica de nuestro método cero o de nuestra metodología cero para una intoxicación por cocaína, para cerrar de forma dinámica esta unidad. Entonces, a continuación vamos a plantear una situación que muy bien puede ser una situación que vemos con frecuencia en nuestras emergencias y vamos entonces a aplicarle cada una de las fases de este método cero. Entonces tenemos una paciente femenina de 24 años de edad con antecedentes de consumo de cocaína, quien durante una reunión familiar presenta agitación psicomotriz y posteriormente una convulsión tónico-clónica. Es llevada a la emergencia y a su llegada se evidencia taquicardia, diaforesis y midriasis. Entonces, nosotros vamos a hacer ahora el abordaje a través de la metodología cero. Eh, entonces, en primer lugar, nosotros debemos conocer o saber cuál es la droga a la cual vamos a tratar o que ha consumido el paciente. En este caso, pues ya sabemos que la paciente tiene una adicción a la cocaína, que consume cocaína, y estamos ante la presencia de un síndrome de estimulación del sistema nervioso. Tenemos una paciente con agitación psicomotriz, con convulsiones. Entonces, tomando en cuenta eso y más el antecedente de consumo de cocaína, pues estamos asumiendo que esta es una paciente con una intoxicación por cocaína. Entonces, recordando lo que hemos visto sobre esta droga y lo que y llevándolo a este caso en particular, entonces repetimos que tenemos efectos estimulantes del sistema nervioso central, como por ejemplo la agitación psicomotriz, y efectos cardiovasculares, como por ejemplo la taquicardia. Posteriormente vamos a hacer la evaluación del paciente, en la cual vamos a tomar en cuenta los signos vitales, el estado general del paciente, el monitoreo, vamos a hacer un monitoreo cardiovascular, es decir, recordemos que debemos siempre pensar en oxígeno vía monitor, ¿ok? ¿Para qué? Para tener el paciente bien monitoreado, canalizar una vía permeable que nos permita la administración de medicamentos y por supuesto en estos casos el oxígeno es sumamente importante porque tenemos un aumento del gasto cardíaco por la hipertensión y por la taquicardia. Entonces, a nivel de laboratorio, vamos a hacer el laboratorio toxicológico para estar seguros de que se trata de una intoxicación por cocaína. En este caso, si contamos con laboratorio cuantitativo, pues sería muchísimo mejor porque eso nos permitiría también llevar un control en el corto plazo de cómo va a ir disminuyendo los valores de esta droga. Y también es muy importante el laboratorio general, ¿ok? Tomar en cuenta lo que es el funcionalismo hepático, funcionalismo renal. Y muy importante para la cocaína son las enzimas cardíacas. Enzimas cardíacas, CK, CKMB, troponinas, porque sabemos que al aumentar el gasto cardíaco de manera importante, podemos tener una de las complicaciones, pueden ser un síndrome coronario. Entonces es importante tener las enzimas cardíacas, determinar las enzimas cardíacas en este caso. Eh, otro de los paraclínicos que puede afectarse es justamente la LDH, la CK, sobre todo la CK total y la LDH por el efecto de la convulsión. Y adicionalmente aparte del monitoreo cardiovascular, debemos hacer en este paciente un electrocardiograma. Un electrocardiograma. Ahora, en tercer lugar, vamos a hablar sobre la retirada de la droga, que es el tratamiento en sí. Entonces, esto lo vamos a hacer utilizando las características cinéticas de la cocaína y en este caso, pues su eliminación renal. De manera que vamos a emplear soluciones intravenosas
para poder aumentar la eliminación de la droga y debemos considerar si realmente es necesario o no la administración de furosemida. Una de las cosas que nos va a permitir saber o tener una idea si la podemos utilizar o no es la presión arterial. Un paciente con la presión arterial normal o baja no podemos utilizar furosemida. En estos casos, cuando es una intoxicación por cocaína, normalmente los pacientes están hipertensos. Y pues nosotros pudiéramos utilizarla para mayor rápido, o sea, para un efecto mucho más rápido. Sin embargo, debemos tener en cuenta el estado de hidratación del paciente. El estado de hidratación del paciente, porque pudiéramos con la furosemida causar algunos otros efectos como hiponatremia o hipocalemia, que pudiera empeorar incluso desde el punto de vista cardiovascular. Entonces la furosemida podemos utilizarla, pero con precaución y sobre todo tomando en cuenta el estado de hidratación del paciente. Debemos tratar las convulsiones. Sabemos que la paciente convulsionó. Si la paciente ya llegó al centro, ya no presentó más convulsiones, no necesitamos colocar diazepam a menos que la paciente esté agitada. Si esta paciente está agitada al momento de llegar a la emergencia, debemos colocar un diazepam o alguna otra droga como haloperidol o clorpromacina para tratar de hacer una contención farmacológica de esta paciente y de su estado neurológico. Y por supuesto, si demostramos o si logramos demostrar que este es un paciente con un síndrome coronario, sobre todo tipo anginoso, entonces podemos utilizar nitratos, ¿ok? Como vasodilatador coronario y que podamos evitar complicaciones mayores hasta de un proceso de isquemia miocárdica. Por último, tenemos la letra O, que ya sabemos que significa la observación, y estos son pacientes que debemos anticiparnos y debemos observarlos durante 4 a 6 horas, pero si recordemos también que si estos pacientes llegan después de cierta hora de la noche o de la madrugada, lo ideal es dejarlos hasta la mañana siguiente para evitar que pudieran presentar algún otro tipo de complicación en su hogar y ser más difícil el traslado nuevamente al centro asistencial. Entonces, durante este tiempo nosotros vamos a observar la recuperación de su estado de conciencia, esa disminución de la agitación psicomotriz o si hemos aplicado algún tipo de neuroléptico o algún sedante en estos pacientes y estos pacientes han quedado inconscientes, pues debemos estar seguros, debemos esperar que esos pacientes recuperen ya su estado de conciencia normal, su estado de conciencia de vigilia, para poder egresarlos. Y durante ese tiempo, entonces también debemos mantenernos vigilantes de su estado cardiovascular, presión arterial, frecuencia cardíaca, ritmo cardíaco, de manera que nos permita entonces estar seguros de que ese paciente va a egresar en buenas condiciones generales. Entonces, ya con esta aplicación clínica hemos podido darle en menos de 10 minutos una idea de cómo manejar un paciente, de cómo elaborar un plan de trabajo en base a estos 4 principios que hemos diseñado como la estrategia o la metodología cero.